Para. Todo. Ahora. Apaga las notificaciones, cierra las otras pestañas y cierra la puerta con llave. Lo que estoy a punto de revelar en los próximos minutos no es para los débiles, no es para los optimistas ingenuos y definitivamente no es para la masa que se contenta con vivir en la superficie de la realidad. Si crees en el pensamiento positivo, en las buenas vibras y en que el universo conspira a tu favor, por favor, cierra este video. No solo te va a ofender, va a romper la frágil base sobre la cual has construido toda tu vida. Esta es tu única y última advertencia. ¿Lo sientes? Ese peso constante sobre tus hombros incluso cuando todo parece estar bien, esa sensación de que algo está fundamentalmente, irremediablemente mal, pero no puedes señalar qué es, esa ansiedad silenciosa que te despierta a las 3 de la mañana, el zumbido en el fondo de tu mente que te dice que estás corriendo en la dirección equivocada, en una cinta que no lleva a ninguna parte. Eso no es estrés, no es burnout. Es el síntoma de una enfermedad que todos llevamos desde el nacimiento. Una verdad tan terrible que la sociedad ha construido imperios de mentiras para distraernos de ella. Te dieron metas, te vendieron sueños, te ofrecieron gurús, religiones y autoayuda como analgésicos para una herida que ellos mismos se niegan a admitir que existe. Te han convertido en un adicto a la esperanza, un dependiente de un futuro que nunca llega, mientras la verdad se pudre dentro de ti. Hoy te voy a entregar el veneno y el antídoto en la misma dosis. Te voy a presentar un nombre que ha sido deliberadamente mantenido en las sombras, un pensador tan peligroso, tan lúcido, que su simple lectura es un acto de rebelión contra la tiranía de la esperanza vacía. Su nombre es Émile Cioran, y él no escribió libros. Él transcribió el grito primordial de la conciencia humana. Él decodificó el origen de la carga que tú llevas. Lo que te voy a mostrar no es una filosofía. Es un mapa del abismo. Es la llave de la prisión que ni siquiera sabías que habitabas. La mayoría de la gente pasará su vida entera intentando decorar las paredes de la celda, pintándolas con colores alegres. Nosotros vamos a encontrar la cerradura y te voy a mostrar cómo la propia existencia es el candado. Entender lo que Cioran descubrió sobre la carga de existir no te traerá paz, no te traerá felicidad en el sentido que el mundo te vendió. Te traerá algo infinitamente más valioso. Claridad. Una claridad tan cortante, tan brutal, que te hará inmune a las mentiras, invulnerable a la decepción y absurdamente poderoso en un mundo de sonámbulos. Mientras el 99% de las personas seguirán, atrapadas en el ciclo de deseo y frustración, persiguiendo la siguiente zanahoria en el palo, tú tendrás acceso al código fuente de la condición humana. Entenderás por qué la gente fracasa, por qué se rinde, por qué sufre. Y al entender eso, obtendrás una ventaja tan profunda, tan fundamental, que roza la injusticia. Imagina poder mirar cualquier desafío, cualquier fracaso, cualquier dolor, no con miedo o desesperación, sino con un gesto de reconocimiento. Imagina el poder de no necesitar más la validación externa, la aprobación, la esperanza artificial para moverte. Imagina la libertad absoluta de estar finalmente despierto. Esta oportunidad que tienes en este preciso momento es una anomalía, una falla en la Matrix. Este tipo de conocimiento no fue hecho para ser diseminado en masa. Corroe los cimientos del conformismo. Desmantela la estructura de poder que depende de tu ignorancia y de tu optimismo ciego. Hay una razón por la que nunca has oído hablar de Cioran en tu feed de noticias o en los bestsellers de autoayuda. Su lucidez es contagiosa y es lo último que el sistema quiere que alcances. Prefieren que sigas haciendo clic en videos de 10 pasos para la felicidad, mientras tu alma es aplastada lentamente por el peso de la realidad no examinada. Cada segundo que dudas, la puerta se cierra un poco más. El algoritmo puede enterrar este video para siempre. Tu propia mente, condicionada para rechazar la incomodidad, ya está gritándote que hagas clic en otra cosa, que busques un video de gatitos, cualquier cosa que te devuelva a tu zona de confort, anestesiada. Ese miedo que estás sintiendo ahora es el miedo a lo desconocido. Es el miedo a que todo lo que creías sea una farsa. Y te digo, ese miedo es la primera señal de que estás en el camino correcto. Es tu instinto de supervivencia, diciéndote que has encontrado algo real. La elección es tuya y debe ser tomada ahora. Puedes seguir siendo un pasajero en tu propia vida, dopado por las distracciones y las promesas vacías, y pasar el resto de tus días preguntándote por qué ese sentimiento de vacío nunca desapareció. Puedes hacer clic fuera y volver a la seguridad de la cueva, a las sombras en la pared que aprendiste a llamar realidad.
Puedes tomar la píldora roja. Puedes sumergirte de cabeza en el vértigo de la lucidez. Puedes enfrentar la verdad más oscura sobre la existencia para finalmente liberarte de tu carga, no eliminándola, sino comprendiéndola en su totalidad. Esta es tu encrucijada, el camino de la ignorancia cómoda o la ruta de la sabiduría, dolorosa pero liberadora. La decisión que tomes en el próximo segundo definirá el resto de tu vida. No estoy exagerando. El conocimiento que está al otro lado de este clic tiene el poder de reconfigurar tu cerebro, de alterar tu percepción de la realidad para siempre. Nunca más verás el mundo, a las personas o a ti mismo de la misma manera. Si tienes el coraje de mirar al abismo y no apartar la mirada. Si estás harto de vivir una mentira, si estás listo para la verdad sin importar cuán brutal sea, sigue viendo. Tu verdadera vida comienza ahora. Emil Cioran nació en una pequeña aldea rumana, donde el silencio de las montañas se mezclaba con sermones eclesiásticos y la tristeza cotidiana de un pueblo olvidado. Su infancia fue un escenario donde la autoayuda nunca llegó como consuelo, sino como una ironía cruel. Rodeado por una religiosidad rígida y una sensibilidad melancólica, aprendió que la vida no era un camino de luz, sino una sucesión de sombras. Esa experiencia temprana marcó su visión sobre el crecimiento personal. Crecer era cargar con una cruz invisible que nadie más veía, pero todos sentían. Desde muy joven, Cioran comprendió que el sufrimiento no era una excepción, era la regla. Mientras otros buscaban distraerse, él se sumergía en el dolor como un alquimista que transforma veneno en lucidez. La espiritualidad para él no era redención, era un recordatorio constante del absurdo. Esta contradicción forjó una inteligencia emocional atípica. En vez de protegerse del mundo, eligió sentirlo con toda su crudeza. Y así, mientras otros aspiraban a la felicidad, él se preparaba para sobrevivir a la conciencia. Su entorno familiar también moldeó su visión. Hijo de un sacerdote ortodoxo, creció entre discursos de fe y el peso de lo inmutable. No tardó en rechazar todo dogma, pero el rastro de esa tensión nunca lo abandonó. En lugar de adoptar hábitos de éxito convencionales, Cioran prefería sentarse con su angustia y observarla en silencio. Esta capacidad de quedarse en el lugar incómodo, de no buscar salidas rápidas, construyó una forma radical de transformación personal. Una transformación que no embellece el dolor, pero lo convierte en combustible para una conciencia despierta. La infancia de Cioran es el ejemplo vivo de cómo la melancolía puede sembrar las semillas de una mentalidad ganadora, no basada en optimismo vacío, sino en la resistencia interna. Cada lágrima no reprimida, cada pregunta sin respuesta alimentaba una profundidad existencial que lo acompañaría por toda la vida. Esta relación temprana con el sufrimiento le dio un tipo de motivación personal silenciosa, sin aplausos, sin metas definidas. Una motivación que nace de la necesidad de comprender lo incomprensible. Por eso, cuando hoy hablamos de metas y objetivos, es crucial entender que no siempre nacen del deseo, sino también de la desesperación. Y en esa desesperación, si se la enfrenta con honestidad, puede nacer algo poderoso. Cioran nos muestra que el sufrimiento temprano no necesariamente destruye, puede construir. Puede ser el punto de partida para una gestión del tiempo más profunda, donde cada instante no es consumido sino observado, porque quien convivió con la oscuridad desde niño aprende a ver incluso en lo invisible, y es justamente en esa oscuridad de la infancia que se gesta una sensibilidad que el mundo moderno teme, una percepción que no se deja engañar por eslogans de felicidad ni promesas vacías. Allí, en esa herida no cerrada, se cultiva una productividad diaria distinta, no la que produce resultados externos, sino la que produce sentido interno. Y si algo nos dejó Cioran, es la certeza de que mirar atrás, hacia el niño que fuimos, puede ser el primer paso hacia una nueva forma de existencia, una que nos prepara para el próximo tema. Para Cioran, la noche no era un momento de descanso, sino una trinchera donde el alma quedaba desnuda frente a su propio vacío. El insomnio era, en su visión, una especie de revelación prolongada, donde el cuerpo agotado y la mente hipervigilante creaban un laboratorio del sufrimiento. Allí, sin distracciones ni máscaras, emergía una conciencia feroz, libre de ilusiones. Esa conciencia, aunque dolorosa, era la cuna de su productividad diaria más aguda. Escribía en medio del insomnio como quien sangra en cámara lenta, con cada palabra como una herida abierta. Mientras otros lo veían como un trastorno, él lo asumía como una especie de iluminación maldita. La vigilia eterna le permitía observar lo que muchos evitan: el sinsentido, el tedio,
la desesperación muda. Y sin embargo, desde ese abismo nacía algo vital, porque solo quien habita el fondo puede comprender la estructura del todo. Así, Cioran no dormía pero despertaba. Y en esos despertares infinitos se gestaba una mentalidad ganadora que no busca controlar la vida, sino comprender su falta de lógica sin rendirse a ella. El insomnio le enseñó a reorganizar su gestión del tiempo, no desde una agenda eficiente, sino desde la experiencia directa de la eternidad nocturna. Cuando las horas se diluyen, cuando el reloj pierde sentido, lo único que queda es uno mismo. Y enfrentarse a uno mismo sin filtros es el principio brutal de toda transformación personal. Para Cioran, las noches blancas eran templos oscuros donde no se adoraba a ningún dios, sino que se conversaba con los demonios internos. Una práctica incómoda, pero profundamente reveladora. En esas noches donde no llegaba el sueño, sí llegaban las verdades. Esas verdades que ningún libro de autoayuda se atreve a mencionar. Cioran las escribía con una claridad que solo nace del cansancio extremo, de esa lucidez enfermiza que no se compra ni se enseña. Su inteligencia emocional no era cálida ni reconfortante. Era una especie de cuchillo que cortaba todas las mentiras de la existencia. Y con ese cuchillo construía su obra, línea tras línea, como quien talla su propio ataúd con amor de artesano. Así, el insomnio se convirtió para él en una especie de maestro silencioso, de mentor cruel. Le enseñó que la motivación personal no siempre viene del deseo de éxito, sino de la necesidad de no enloquecer. Le mostró que los hábitos de éxito no siempre se desarrollan a plena luz del día, sino en la penumbra del alma, y que el crecimiento personal no es lineal. Es una danza entre el agotamiento y la lucidez, entre el horror y la belleza. Una danza que no todos están preparados para bailar, porque si el día nos exige actuar, la noche nos obliga a sentir. Y Cioran, maestro del sentir sin consuelo, nos invita a preguntarnos: ¿qué nos revela el silencio nocturno sobre quiénes somos realmente? Tal vez solo allí, en el insomnio, se abre una puerta que nadie quiere atravesar. Pero los que se atreven, quizá descubren un nuevo tipo de fuerza, una que prepara el terreno para las preguntas finales, aquellas que nos desafían a cambiar de raíz. Entonces, ¿vas a seguir ignorando el peso de tu existencia? ¿O vas a empezar a vivir con una intensidad brutalmente honesta? Porque después de todo lo que acabas de descubrir sobre Cioran, ya no hay excusas. Cada palabra que leíste no fue solo una reflexión filosófica. Fue una advertencia, un espejo, un grito silencioso para que despiertes de la anestesia colectiva. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir huyendo de tu propio vacío? ¿Hasta cuándo vas a fingir que el sufrimiento no tiene nada que enseñarte? Émile Cioran no vino a darte respuestas cómodas, sino a sacudir tus cimientos. Te mostró que el crecimiento personal no es una escalera de éxito, sino una caída lúcida al fondo de uno mismo. Te enfrentó con la idea de que tus metas y objetivos tal vez estén contaminados por ilusiones que no son tuyas, y te empujó, sin compasión, a construir una mentalidad ganadora que no necesita aprobación externa, ni likes, ni promesas vacías. Solo coraje. Coraje para mirar de frente lo que todos evitan. Ahora la pregunta es: ¿vas a aplicar todo esto? ¿Vas a tener la fuerza de habitar tu propia oscuridad y convertirla en luz auténtica? Porque ahí empieza tu transformación personal. No en libros bonitos, no en frases motivacionales, sino en el choque directo con tu insomnio, con tu infancia, con tu angustia existencial. Y si logras resistir ese impacto, entonces sí, vas a empezar a construir hábitos de éxito reales alineados con tu esencia, no con lo que te dijeron que debías ser. ¿Te atreves a cambiar de verdad? ¿O vas a seguir repitiendo rutinas vacías que no te acercan a nada? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué te despertó este contenido. ¿Te sentiste identificado? ¿Qué parte de tu historia personal vibra con las ideas de Cioran? Y si querés seguir descubriendo verdades incómodas que pueden transformar tu vida desde lo más profundo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Esto es solo el comienzo. Lo que viene es aún más desafiante. Entonces, ¿vas a seguir ignorando el peso de tu existencia? ¿O vas a empezar a vivir con una intensidad brutalmente honesta? Porque después de todo lo que acabas de descubrir sobre Cioran, ya no hay excusas. Cada palabra que leíste no fue solo una reflexión filosófica. Fue una advertencia, un espejo, un grito silencioso para que despiertes de la anestesia colectiva. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir huyendo de tu propio vacío? ¿Hasta cuándo vas a fingir que el sufrimiento no tiene nada que enseñarte?
Emil Cioran no vino a darte respuestas cómodas, sino a sacudir tus cimientos. Te mostró que el crecimiento personal no es una escalera de éxito, sino una caída lúcida al fondo de uno mismo. Te enfrentó con la idea de que tus metas y objetivos tal vez estén contaminados por ilusiones que no son tuyas, y te empujó, sin compasión, a construir una mentalidad ganadora que no necesita aprobación externa, ni likes, ni promesas vacías. Solo coraje. Coraje para mirar de frente lo que todos evitan. Ahora la pregunta es, ¿vas a aplicar todo esto? ¿Vas a tener la fuerza de habitar tu propia oscuridad y convertirla en luz auténtica? Porque ahí empieza tu transformación personal. No en libros bonitos, no en frases motivacionales, sino en el choque directo con tu insomnio, con tu infancia, con tu angustia existencial. Y si logras resistir ese impacto, entonces sí, vas a empezar a construir hábitos de éxito reales alineados con tu esencia, no con lo que te dijeron que debías ser. ¿Te atreves a cambiar de verdad? ¿O vas a seguir repitiendo rutinas vacías que no te acercan a nada? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué te despertó este contenido. ¿Te sentiste identificado? ¿Qué parte de tu historia personal vibra con las ideas de Cioran? Y si querés seguir descubriendo verdades incómodas que pueden transformar tu vida desde lo más profundo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Esto es solo el comienzo. Lo que viene es aún más desafiante.